las organizaciones obreras adentro, que las organizaciones obreras lo que permiten es legitimar una serie de decretos contrarrevolucionarios a ojos de los obreros. Que los obreros revolucionarios acepten, porque sus dirigentes en los que confían les dicen que es lo correcto, los decretos de la militarización contra los comités locales, contra los comités de abasto, contra las patrullas, contra el orden público, hasta que chocan con el problema del orden público o de las patrullas de control. Es decir, hasta que la CNT se da cuenta, los dirigentes de la CNT se dan cuenta de que como acaben con las patrullas de control, es decir, como nos desarmen, nos va a pasar como al POM. Porque hasta al POM también lo querían antes mucho. Lo metieron en el gobierno en septiembre y le tiraban flores al señor Andreu Nin. Pero cuando el POM dejó de ser necesario y el PSUV, con una línea más marcada desde Moscú, dijo que el POM fuera, el POM fuera. Y cuando el PSUV empezó una campaña de difamación, al POM no lo defendía nadie, tampoco la CNT. Tampoco la CNT. Hablo de los comités regionales y nacionales de la CNT, no hablo de las juventudes libertarias o de sindicatos y comités de base que sí que defendieron al POM, hablo de los dirigentes. Con lo cual se vieron en ese problema de que si nos atacan las patrullas de control, los siguientes expulsados del gobierno vamos a ser nosotros. Así que hasta aquí no podemos transigir. Entonces, ahí con Pines, Tarradellas se dan cuenta de que, bueno, hace falta pasar a un nivel diferente de la contrarrevolución, que es ir a saco, ir al choque directamente, incluso prescindir de los antiguos aliados, como era hasta ese momento la dirección de la central anarcosindicalista, ¿no? Ahí con Pines vuelve a... Yo no sé si tenéis en mente, o si algunos sois estudiosos o seguís la Revolución Española, hay una cita en las memorias de García Oliver, que es muy famosa, que se ha reproducido en un montón de estudios, donde él cuenta cómo va al Palacio de la Generalitat, se pone la escopeta aquí en medio, y con Pines le dice que bueno, él les ha perseguido antes, él ha sido un persecutor importante de anarquistas, pero que ahora se ofrece como colaborador, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que el 3 de mayo con Pines vuelve en sí. Con Pines deja de ser, o mejor dicho, la colaboración que había ofrecido el 21 de julio se demuestra lo falsa que era y vuelve a ser el típico, el histórico persecutor de anarquistas y de obreros revolucionarios que había sido con Pines en los años de la República. Vuelve a sacar esa cara y decide pasar a esa nueva política de ir realmente al choque. Se quería acabar con la Cataluña revolucionaria, porque acabando con la Cataluña y sobre todo con la Barcelona revolucionaria, después la contrarrevolución iba a poder avanzar mucho mejor en el resto de los territorios, como pasó con la disolución del Consejo de Aragón y de todas las colectividades en los meses siguientes, ¿no? Bueno, la otra parte de las fuerzas obreras, la que estaban en el bando de la revolución, pero con una política de sus direcciones totalmente alejada de la revolución, ¿qué política fue la que puso en marcha? Bueno, la CNT catalana y la nacional, la dirección catalana y la nacional, no hicieron más que profundizar una línea que ya habían ensayado el 21 de julio con esa famosa reunión con Pines y que habían ensayado con la entrada al gobierno y al gobierno central. Aquí me gustaría parar un poco y destacar la importancia que tiene esa política colaboracionista para atacar a la revolución. La CNT no era cualquier sindicato, y menos en Cataluña. La CNT era el gran sindicato junto con la UGT, si vemos el conjunto del Estado español. Pero concretamente en Cataluña era la fuerza hegemónica, sobre todo la fuerza hegemónica que organizaba al conjunto de los trabajadores combativos y revolucionarios en Cataluña. La UGT era una cosa minúscula. La UGT va a crecer muchísimo durante la guerra, pero va a crecer fundamentalmente porque se fusiona con una pequeña asociación de comerciantes y tenderos, con esos sectores asustados por la revolución, que ven en la UGT un sindicato lo suficientemente estalinista y lo suficientemente de orden como para defenderles de las colectivizaciones y del avance de las conquistas revolucionarias. En Cataluña la CNT es la que dirige al proletariado revolucionario. No solo en Cataluña, en muchas regiones del país la CNT jugaba ese papel de polo de atracción de los trabajadores revolucionarios, entre otras cosas porque la UGT era una basura. Es decir, la segunda internacional española, la sección española de la segunda internacional, que era la UGT de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, fue siempre el ala derecha del movimiento marxista internacional antes de la ruptura del movimiento marxista internacional con la revolución rusa. Fueron de los primeros en resaltar la revolución rusa. Largo Caballero fue ministro
con Primo de Rivera, ministro de Trabajo, mientras Primo de Rivera clausuraba y perseguía a todos los trabajadores revolucionarios y empezando, por supuesto, por la CNT, que estuvo ultra perseguida mientras este señor era ministro de Trabajo. Con un socialismo así, una central socialista así, cualquier obrero que fuera revolucionario se afiliaba a la CNT, obviamente. Con lo cual, la CNT agrupaba, desde ese punto de vista, a lo mejor de la clase obrera del Estado español. La UGT también en según qué regiones, por ejemplo en toda la cornisa cantábrica, en Asturias, en el País Vasco o incluso en Andalucía y Extremadura, la Federación de la Tierra era una de las más combativas, que ocupaban tierras incluso pasando por encima de las órdenes del Frente Popular. Pero en Cataluña la CNT no era un sindicato cualquiera, era el sindicato, casi podríamos decir, el sindicato. Con lo cual su participación en esa línea colaboracionista era triplemente criminal, porque realmente estaba atando de pies y manos políticamente a los trabajadores para poder desarrollar una política independiente de la burguesía, ¿no? En mayo, la CNT, ensaya y continúa esta política. Primero, por supuesto, no llama a formar barricadas. Os he pasado los documentos en el dossier. La declaración primera es del 3 de mayo, es del mismo día en el que se toma la telefónica, ¿no? No la voy a leer, pero la podéis leer vosotros ahora o en casa cuando queráis, pero llama, este mismo llamamiento, por decirlo, por compararlo, parece el llamamiento que hacía el Frente Popular el día 19 de julio. Tranquilos, no pasa nada, está todo bajo control, no salgáis a la calle, no montéis barricadas, ya lo gestionamos nosotros. Bueno, no llama a montar barricadas, sino que, como veréis, en los días posteriores va a llamar constantemente a desmontar las barricadas. Pero no solamente llama a desmontar las barricadas. El gobierno de la Generalitat monta un gobierno provisional de urgencia, de crisis, en el que, como veis en el segundo documento, de los 4 miembros del Consejo de la Generalitat, uno es el señor Valerio Mas, de la CNT catalana. Es decir, entran en un nuevo gobierno que, por cierto, este gobierno provisional tenía solo una tarea: acabar con la insurrección de mayo del 37. Es un gobierno que se forma el día 5 de mayo para una situación de crisis, que era la insurrección obrera que estaba en las calles, y su único objetivo, y de hecho todo lo que hizo este gobierno, porque después la Generalitat fue disuelta, fue acabar de raíz con la insurrección obrera de mayo del 37. Este gobierno es el que pide que manden aviación a Valencia. Este gobierno es el que pide que manden los 8.000 guardias de asalto desde Valencia. Este gobierno es el que pide que manden 2 buques destructores al puerto de Barcelona. Es decir, no solamente tiene un papel de desalentar la creación de barricadas, de llamar a levantarlas, sino que tiene un papel claramente de colaborar con la política de acabar con la insurrección. Estoy hablando, y insisto, lo voy a repetir varias veces porque no quiero herir a nadie, estoy hablando siempre de la dirección, en este caso regional, de la CNT, porque mientras esto lo hacía la dirección regional de la CNT, los obreros de la CNT y de los sindicatos de base estaban muriendo, estaban dejándose la vida en la calle. Por lo tanto, lo que anima es a que las conquistas de julio se entreguen sin lucha. No solo que se entreguen las conquistas de julio, sino que se entregue casi la clase trabajadora. Porque ni siquiera llama a que por lo menos la clase trabajadora conserve las armas de manera defensiva para enfrentar la represión que, no sé, conociendo a los estalinistas se podía prever. Y no solo conociendo a los estalinistas, sino que ya había habido otros episodios, como ha dicho Tony, de represión contra el movimiento libertario en el Estado español y también incluso en Cataluña, ¿no? Y de hecho así pasó. Al acabar la insurrección, al ser derrotada, el documental también lo menciona, son 800 anarquistas los que pueblan la cárcel Modelo, el castillo de Montjuic. Cuando se avance sobre el castillo de Aragón será la cárcel de Alcañiz la que estará repleta de anarquistas hasta el final de la guerra civil. Muchos de ellos, por cierto, quedaron en la cárcel cuando también en el verano del 38 avanzaban las tropas de Franco sobre Aragón, y por lo tanto les fue muy sencillo a los franquistas encontrarles, porque estaban ya les habían hecho el trabajo los estalinistas, los habían dejado en la cárcel. Bueno, son 800 anarquistas y paumistas, pero sobre todo anarquistas, que eran mucho más mayoritarios, presos en la cárcel de Montjuic, en la cárcel Modelo. Eran las imágenes de después de octubre del 34, de esa etapa negra de la Segunda República, donde llegó a haber más de 10.000 trabajadores en la cárcel. Bueno, se repetían ese tipo de imágenes, ¿no? Y una vez avanzada la contrarrevolución hasta el punto de derrotar militarmente a la revolución,
por decirlo de alguna manera, los servicios de los ministros anarquistas y de los consellers anarquistas en la Generalitat ya habían servido, ya habían cumplido su función. La República pasa a un gobierno mucho